Buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. buenos días. Buenos días, profesor. Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Bien, en la clase pasada habíamos visto el sonido, ¿verdad? Como la materia prima de la música. A ver, ¿me pueden oír? Sí, profe. Sí, profe. Ya, yo también los oigo, o sea que estamos en contacto. Bien, habíamos hablado del sonido, ¿no es cierto? Elemento fundamental de la música. Y habíamos dicho que... ¿Ah? ¿Claudio? Claudio. No, profe, nada. Dime. Claudio, ¿cuál es tu consulta? Ah, ya. Bien, entonces empezamos. Habíamos dicho que el sonido es el elemento de la música y hay 4 tipos de sonidos, ¿verdad? El sonido puro, que es absolutamente imposible de escuchar y que es el hecho, es que el que está formado por una única frecuencia. Luego, el sonido determinado, que está formado por un conjunto armónico de frecuencias. ¿A qué se refiere a que es armónico? A que, por ejemplo, una cuerda vibra en su totalidad y da la frecuencia más baja. Vibra por mitades y da la octava. Vibra por tercios y da la quinta sobre la octava. Vibra por cuartos y da la doble octava. Y así, entonces, obedece esto a una serie del matemático Fourier, que dice 1 es a 2, es a 3, es a 4, es a 5, es a 6, es a 7, es a 8, y así hasta donde es posible para las cuerdas, por ejemplo, dentro de las capacidades auditivas del oído. Como les decía, el oído tiene su máxima capacidad entre los 18 y los 22 años. Después, todo es deterioro. Fíjense, yo voy a cumplir 89 años y aquí oigo solamente un golpe. No oigo la nota ya. Bien, entonces, fíjense, todos los sonidos, ¿no? Ah, y fuera del sonido teórico, como sonido puro, existe otro sonido que es más o menos teórico y que es el ruido blanco, que se supone que está formado por todas las frecuencias audibles. Ahora, el sonido determinado, formado por un conjunto armónico de frecuencias, ya le expliqué lo que significaba eso, es lo que nos da la idea de las notas.
¿Se fijan? El sonido indeterminado, que está formado por un conjunto cualquiera de frecuencias, y es el que nos da los golpes, es el que nos permite hacer percusiones en la música. Aunque no todos son percusiones, hay algunas cosas que no se percuten, sino que se raspan o se frotan. En fin, ya veremos eso más adelante. Y luego el ruido blanco, que aparentemente está formado por todas las frecuencias audibles. Y que más o menos lo podemos hacer con el piano, apretando todas las cuerdas más bajas, ¿no? Blancas y negras. ¿Se fijan que suena como un motor? Los motores a retropropulsión producen sonido blanco. ¿Ya? Entonces, modernamente y con un sistema de filtraje, nosotros podemos hacer con el computador una melodía aislando las frecuencias más bajas y las más altas, ¿no? Y dejando una pequeña serie. Entonces, eso va a sonar, ¿no? Como si fuera un silbido mal hecho. También lo van a empezar a usar los músicos en la última generación. Bueno, entonces, básicamente, sonido determinado e indeterminado marcan la tradición musical. Bien, ahora, en este Profesor. curso vamos a ver la tradición musical en Occidente, porque si no enteraríamos la edad trabajando. Y nos vamos a dar cuenta que hay una primera etapa, después de la caída de Roma, en que la Iglesia empieza a ser el elemento fundamental en cuanto a documentos. Escribir en ese tiempo era carísimo, ¿no? Se usaba tinta de camaleón, se usaban papiros al principio, que se traían de Egipto, o se usaban después pergaminos, que eran unas pieles de cabrito y ¿cómo se llama? Cuyo formato se mantiene hasta hoy en día. Entonces, los monjes que se especializaban en el canto en la iglesia tenían un gran facistol o atril gigantesco y un solo libro del cual leían todos, ¿no? Al principio, la pura letra de lo que se estaba cantando. Por lo tanto, había que saber de memoria la melodía. Luego se empezaron a producir pequeños signos que decían, aquí la melodía sube sobre estas sílabas 2 notas. Entonces estaba escrito, estaban haciendo esto y tenía que sonar, por ejemplo. Y eso era un neuma, es decir, un pequeño signo por encima de la sílaba que indicaba si la melodía subía, bajaba o subía y bajaba, o lo que fuera necesario. Entonces, estos neumas recién fueron reemplazados por notas exactas aproximadamente cerca del año 1000, en que
por primera vez se va a establecer una pauta de 4 líneas, ¿no? El tetragrama. Nosotros actualmente usamos un pentagrama, ¿no? Pero ellos usaban un tetragrama. Y, bueno, lo interesante es cómo suena. Fíjense. Déjenme ver. A ver, no puedo encontrar la forma de hacer sonar este artefacto. Espérense un poquitito. Voy a tratar de sacarlo por acá. Momento. Ya, vamos a ver. Ay, ¿qué me pasó aquí?
Oh, me fallan todos los sistemas. Bueno, les explico. El canto gregoriano tiene las siguientes características. Es monódico, es decir, tiene una sola melodía. Monódico. Vocal. En un principio exclusivamente masculino. Monódico. Vocal. Es modal. Es decir, está sujeto a modos. Un modo es de un conjunto de 7 notas, lo que serían las notas blancas del piano, ¿no? Se toman solo 8 y con esas 8 se arma un modo. No se olvide, es gente que no sabe técnica de canto y por lo tanto van a manifestarse muy bien dentro de una octava. Entonces, cuando yo toco la octava de re a re, tengo el modo dorio. Cuando toco de mi a mi, tengo el modo frigio. Y cuando toco de fa a fa, tengo el modo lidio. Y cuando toco de sol a sol, tengo el modo mixolidio. Entonces, cada uno de estos modos es más apto para el carácter del texto que se va a cantar. ¿Ya? Bien. Las formas de cantar son 3. La salmodia directa, que se va a usar generalmente, esta ni siquiera tiene escritura hasta ahora, sino que sencillamente hay una fórmula para cantar en la cual están indicados con terminaciones especiales lo que es una coma, un punto y coma, un punto o un punto final. Entonces, el cantante sabe lo que tiene que hacer y el resto lo hace sobre una sola nota. In illo tempore dixis Jesus discipuli sui, veredico vobis. Y así, entonces, empieza a entonar lo que es la lectura del Evangelio, salmodia directa. Luego, la otra forma de cantar es el canto antifonal. Es decir, se alternan 2 partes del coro para ir haciendo las distintas partes. Por ejemplo, en Gloria, el cura dice, Gloria in excelsis Deo, y un grupo canta, et in terra pax hominibus bone voluntatis. El otro grupo canta, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, gracias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Después el otro grupo canta, y se van alternando para no cansarse. En el caso del Kyrie eleison es la misma cosa. Kyrie eleison es esa
oración que se hace al comienzo, en que el fiel se dirige a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo para que perdone sus pecados. Y dice, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. 3 veces, porque es Dios. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Y luego, Señor Espíritu Santo, ten piedad, 3 veces también. Entonces, se van alternando. Una vez un grupo, otra vez el otro. Una vez un grupo, otra vez el otro. Canto antifonal. Y finalmente está lo que se llama el canto responsorial. El canto responsorial significa que hablando en términos musicales, un solista canta un pedazo y toda la comunidad le responde, ¿no? El cura dice, por ejemplo, pero omnia secula seculorum. Y toda la comunidad dice, amén. El cura dice, Dominus vobiscum, el Señor está con vosotros, esté con vosotros. Y la comunidad contesta, y también con tu espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios, dice el cura, y la comunidad responde, es justo y necesario. Entonces, hay 3 maneras de cantar, que son la salmodia directa, el canto antifonal y el canto responsorial. Uno contra todo. Bien, ahora, en cuanto a la estructura melódica, hay un canto silábico, es decir, cada sílaba tiene solo una nota. El canto neumático, ¿no? En el cual las sílabas más importantes tienen grupitos de notas que suben, que bajan, que suben y bajan, ¿no es cierto? Que bajan y suben. En fin, hay muchas posibilidades de hacer neumas sobre una sílaba. Cuando hay muchos de estos, se habla de un canto neumático. Luego está el canto melismático. Esto se refiere ahora a las estructuras de las melodías, ¿no? El canto melismático es aquel en el cual generalmente se llaman júbilos a estos cantos melismáticos. Y la palabra más usada es aleluya, ¿no? Entonces, hay trozos muy largos, enormemente largos, en donde solamente se vocaliza sobre una sílaba. Aleluya. ¿Se dan cuenta? Entonces, gran desarrollo vocal sobre una sílaba. Esto se llama canto melismático. Entonces, por un lado tenemos formas de cantar, salmodia directa, canto antifonal, canto responsorial. Y por otro tenemos estructuras melódicas, silábicas, neumáticas y melismáticas. ¿Ya? Todas estas cosas, aparentemente, son añejeces, pero no, fíjense. Estas estructuras formaron la base de lo que va a ser la
forma musical que vamos a encontrar después. Por ejemplo, tienen ustedes una cosa que es una forma musical. Una forma musical es la manera en que se ordenan ideas diferentes dentro de un discurso musical. Fíjense, ustedes conocen este discurso. Luego viene una transición. Son 3 acordes que nos llevan a otra idea. ¿No? Y así se va armando entonces el total. La forma de la música se expresa a través del tiempo, a diferencia de lo que sucede con los otros objetos, ¿no es cierto? Que se establece de otra manera, en 3 dimensiones. Bueno, entonces, ¿les queda más o menos claro? Sí, profe. Ya. El canto es monódico, es vocal, en un principio exclusivamente masculino. Es modal, sujeto entonces a escalas de 8 notas que tienen características. Y se expresa en diversas maneras de cantar. La salmodia directa, una sola persona generalmente canta toda la melodía. El canto antifonal, el coro se divide en 2 partes para las oraciones largas. Y el canto responsorial, el cura dialoga con la comunidad. Entonces, habla el cura y la comunidad le responde. Ahora, en cuanto a estructuras de la melodía, el canto puede ser silábico, neumático o melismático. ¿Entendieron también eso, no? Bien, ahora, ¿por qué les digo que esto va a ser fundamental para la organización? Porque fíjense ustedes que, por ejemplo, el Kyrie tiene ¿no? Y eso se repite 3 veces. Quiste. Otra estructura, ¿se fijan? Y finalmente, ese es el Criste, ¿no? Y el Dios Espíritu Santo es de nuevo el primero. Por lo tanto, una estructura A, B, A, que es la que vamos a conocer después como canción o como aria da capo. ¿Qué estructura tiene? ¿Por qué el himno que nos representa es una canción? Nosotros no cantamos el himno nacional, cantamos la canción nacional. ¿Por qué razón? Porque tiene una estrofa
Transición. Estribillo. ¿No? Entonces, tenemos la primera estrofa. Ha cesado la lucha sangrienta, dulce patria. Esas jalas o patrias a flores. Estribillo. Puro Chile, tu cielo azulado. Estribillo. ¿No? Vuestras armas, valientes soldados. Estribillo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es un himno. El himno tiene otras características. El himno generalmente es A, B, C, D, A. Hay varias melodías distintas. Por ejemplo, el himno de la Universidad de Santa María es himno, ¿no? Entonces, como pueden ver, después existen lo que se llaman las formas rapsódicas, es decir, las formas libres, aquellas formas en las cuales no existen secciones, sino que existe como una especie de representación en la música de lo que se está diciendo con las palabras. Son de estructura libre, ¿no? ¿Qué es una rapsodia? ¿Alguien escuchó alguna vez la palabra rapsodia? Sí, Claro, la Rapsodia Bohemia de Queen, por ejemplo. la rapsodia bohemia, ¿no es cierto?, de Queen. La Rapsodia húngara número 2 de Franz Liszt. ¿Verdad? Esa creo que es más o menos la rapsodia húngara número 2 de Liszt. ¿Se dan cuenta? ¿Qué son las rapsodias? Son fantasías hechas sobre temas característicos de un país, de una región, de una tradición, ¿no? Entonces, es lo que se llama una olla podrida. ¿Conocen la olla podrida? No, ¿Alguien oyó hablar alguna vez de olla podrida? No. En cambio, la versión francesa de eso es muy precisa. Pot pourri. Pot pourri. Pot pourri. ¿Se fijan? Traducimos literalmente pot pourri, queda olla podrida. Y se llama así porque se echa en la olla una buena cantidad para hacer una cazuela. No se consume la cazuela entera. Entonces, en los restos de la cazuela se echa, por ejemplo, albóndiga. Y ahí quedan. El día siguiente se comen albóndiga, pero con le gustita cazuela. Sobraron albóndigas, quedaron en la olla. Al día siguiente se le echa pescado. Y así se va. Entonces, lógicamente, eso significa popurrí, ¿no? Ir mezclando cosas libremente. ¿Ya? Entonces, eso no tiene forma. Es como va saliendo, ¿no? Eso es lo que se llama un popurrí. Bueno, entonces, todas estas cosas tienen su origen en los cantos gregorianos. Por ejemplo, son formales. El Kyrie, el Sanctus y el Agnus Dei. Son rapsódicos el Gloria y el Credo. Bien, ahora, dentro de la liturgia católica existen
dos grandes, ¿cómo se llama esto? Liturgias. La misa y las horas canónicas. O el oficio divino también se le llama. Bueno, la misa, pongan atención a esto, anoten. La misa tiene dos tipos de manifestaciones. Uno, el ordinario de la misa, es decir, aquellas oraciones que se entonan en todas las misas del año y que contiene Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, Cordero de Dios, ¿no? Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus y Agnus Dei, Agnus Dei, se escribe, ¿no? Ordinario de la misa y el propio de la misa. El propio de la misa generalmente son oraciones que en un comienzo fueron al mismo tiempo procesiones. La primera es el introito, el acto de entrar significa esto. El introito, entonces, es aquella parte en la cual se expresa con qué motivo o para qué fiesta se hace la misa este día especial del año. Entonces, el introito dice, por ejemplo, en la misa de dedicación de las iglesias, este es un lugar extraordinario, porque va a ser la casa de Dios, la sala donde Dios enseña. ¿Se fijan? Y se usa ese introito nada más que cuando se consagra un edificio para que sea lugar de oración, para que sea iglesia, ¿no? La dedicación de las iglesias tiene su introito propio. Y también son propias las cosas que hay entre las lecturas, ¿no? Secuencia, tracto, diversas cosas que se hacen, que se cantan de acuerdo a la fecha entre la lectura del Antiguo Testamento o las epístolas y el Evangelio. Entre esas dos cosas van todas estas cosas entre medio. Y así, entonces, hay cosas que son propias y cosas que son ordinarias. Bien. ¿Les quedó clara la estructura de la misa? Sí, profe. Ya. Con dos partes muy precisas, el ordinario y el propio, ¿no es cierto? Ahora, el oficio divino u horas canónicas fue una liturgia que se estableció en el momento en que se formaron los primeros monasterios. Los monasterios, es muy interesante el asunto de los monasterios. Una persona se apartaba de todos los caminos, buscaba una gruta y se dedicaba a rezar, se dedicaba a orar, se dedicaba prácticamente a rogar a Dios por los que no rezaban, ¿no? Por sus semejantes. Entonces, este hombre llega a tener una especie de halo de santidad. Empieza a ser conocido, mencionado como un hombre santo. Entonces, muchas otras personas deciden aprender de él, ¿no? Y dedicarse junto con él a rezar, ¿no?
Y es así como se van formando los monasterios, porque lo que al principio era una gruta, lentamente se va llenando de espacios en los cuales tienen que haber diferentes celdas donde duermen los distintos monjes, debe haber un lugar donde se cocina, un lugar en donde se come y una iglesia donde se hacen las ceremonias, ¿no? Vean, por ejemplo, en sus teléfonos lo que es el monasterio de, a ver, San Michel, monasterio benedictino de San Michel. Búsquenlo en sus ¿cómo se llama? En sus teléfonos y se van a dar cuenta que es una pequeña isla que queda totalmente aislada en las mareas bajas y que apenas se puede pasar en las mareas altas y que apenas se puede pasar en las mareas bajas. Es un promontorio y ahora este promontorio está totalmente transformado en diversos espacios en los cuales están construidas todas estas cosas de las que le he hablado, ¿no? Una iglesia, un refectorio o comedor, una cocina, un patio donde los monjes hacen sus actividades, porque dentro de los monjes existe un lema. Los monjes benedictinos tienen el lema, ora et labora. Ora et labora. ¿Qué significa esto? Traducido libremente al español. Si no estás rezando, tienes que estar haciendo algo útil, ¿no? Ora et labora. Ora y trabaja, ¿no? Reza y trabaja, literalmente, pero significa eso. No hay una ociosidad en el mundo. Siempre tienen que estar o rezando o haciendo algo. Entonces, estos monjes se van a reunir varias horas del día, por eso se llaman horas canónicas. Y estas horas son, anoten, a ver, ay, se me olvidó, espérense un poquitito. Maitines, cuando canta el gallo. Laudes, con la primera, claridad, sin que haya sol. Luego, prima, cuando cae el primer rayo de sol. Tercia, mediodía. Sexta, por la tarde. Nona, cuando el sol se está poniendo. Maitines, laude, prima, tercia, sexta, nona. Luego, con la última claridad, vísperas y finalmente, cuando ya es noche de nuevo, completas. Entonces, como pueden ver, tienen todo el día y gran parte de la noche para reunirse y rezar. De estas horas canónicas, la más importante es las vísperas, ¿no? En las vísperas se deben cantar todos esos salmos del Antiguo Testamento que hablan de que va a venir un Salvador, de que va a venir un rey para ese tiempo, ¿no es cierto? Un rey de Israel que va a darle esplendor, ¿ya? Entonces, la diferencia está en que Cristo, como Salvador, no solo le va a dar el esplendor a Israel, sino que va a hacer la salvación del mundo entero. Pero en fin, entonces, de alguna manera, estos son los llamados salmos mesiánicos. Y finalmente, son 5 salmos los que se tienen que cantar en las vísperas.
Es larga esta ceremonia. Y finalmente se canta el Magnificat. El Magnificat es un himno en forma de salmo que dicen que entonó la Virgen cuando supo que tenía en sus entrañas al Hijo de Dios. Fue a visitar a su prima Santa Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, y ella está en conocimiento y le dice: te saludo, Madre del Salvador. Entonces ella entona este canto que dice: mi alma engrandece al Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues me miró la bajeza de su sierva, desde ahora dichosa me llamarán todas las generaciones, ¿no? Y ese canto final, que es muy glorioso y que se dice que entonó la Virgen cuando sabía que iba a ser la madre de Jesús. Entonces, son 5 salmos más el Magnificat, lo que se canta todos los días con la última claridad del sol. ¿Les quedó claro? Hay otras partes de las horas en que también hay cantos, pero la más importante es esta que les digo, ¿no? Las vísperas, ¿no? Tanto es así que con el texto de las vísperas, muchos compositores del Renacimiento y del Barroco hicieron grandes obras usando estos 5 textos, entre ellas Vivaldi y Juan Sebastián Bach. Bueno, entonces, como pueden ver, el canto gregoriano inicial es una cosa que tiene en su base, en su raíz, la base de todo lo que va a ser la música después de ella. ¿Les queda claro por qué es importante el canto gregoriano? Próxima clase, espero tener una forma de ilustrar con sonido estas cosas de las que hemos hablado. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en 15 días porque la próxima semana no tenemos clase, ¿verdad? Sí, profe. Bien, entonces dejamos hasta aquí. Pórtense bien, cuídense mucho todavía, a pesar de que ya hasta parece que estuviéramos saliendo, pero bueno. Listo, nos vamos. Adiós. Chao, profe, que Chao, esté profe. bien. Muchas Chao. gracias. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien, suerte. Chao, chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, Felipe. Así, felices fiestas patrias. Ya.